Un saludo apreciativo y cariñoso a todos mis hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la Asamblea Iglesia de Conchalí. Como hemos estado estudiando, apreciados hermanos, el tema de Jesucristo como sumo sacerdote, como sumo pontífice, y ya hemos considerado en varias oportunidades el tema de las características del sacerdocio de Cristo. Hoy entraremos en un segundo tema que es Cristo y Melquisedec. Cristo y Melquisedec. Ese es el tema que hoy día, en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a considerar. Vamos a ver la relación que existe entre Cristo y Melquisedec. Para eso, entonces, les invito a considerar la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 7 y vamos a leer los primeros 4 textos. Hebreos capítulo 7, desde el texto 1 al texto 4. La palabra del Señor dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos por lo menos 2 grandes puntos que considerar ante este tema de Cristo y Melquisedec. Nuestro primer punto dice así: el llamamiento de Dios constituyendo a Jesucristo como sumo sacerdote, como sumo pontífice, tiene un fundamento escritural en el Antiguo Testamento. Vamos a considerar este punto entonces. El llamamiento de Dios constituyéndolo a Jesucristo como un sumo pontífice, tiene su fundamento escritural en el Antiguo Testamento. Fíjese que el autor divino expresa en el texto a los hebreos la referencia detallada, como hemos leído, a Melquisedec. Pero no se refiere a Melquisedec desde el punto de vista histórico, es decir, no lo considera como una figura histórica, sino que hace la descripción que el Antiguo Testamento hace de su sacerdocio, el de Melquisedec. Entonces la epístola a los hebreos abunda en enseñanzas sobre este personaje llamado Melquisedec. Y fíjese que primero lo hace sobre el gran anuncio que aparece en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, ahí en el texto 4. Leamos qué dice el Salmo 110 en el texto 4. Dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, la epístola a los hebreos expone en detalle lo que el Salmo manifiesta. Es decir, ¿qué manifiesta el Salmo? En el texto 4 acabamos de leerlo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el Salmo se está refiriendo al Señor Jesús, netamente tal. Entonces, la epístola expone en detalle lo que este salmo expresa, es decir, que Cristo es sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. La epístola a los hebreos ya ha hecho antes 3 menciones de este gran personaje en los siguientes pasajes. Mire, volvamos a Hebreos. Allí en Hebreos 5, el texto 6, se hace referencia a Melquisedec. Leámoslos. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí se hace referencia al Salmo 110. Ahí mismo en el capítulo 5, en el texto 10, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 6, el texto 20, mire lo que dice:
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, tenemos que en la epístola a los Hebreos hay 3 menciones acerca de este personaje. Habla de Cristo, que es según el orden, que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, pero ahora en el capítulo 7 de los Hebreos, el divino autor va a tratar plenamente el punto donde la enseñanza básica consiste en explicar que hay un nuevo orden sacerdotal diferente al levítico. Eso es lo que quiere resaltar este capítulo 7 de Hebreo. Y este punto es principal, es central para el desarrollo de la doctrina que se hace acerca del sacerdocio de Cristo. Este Melquisedec, la verdad que es una figura extraña en la escritura. Este Melquisedec, aparece 3 veces en la escritura y aparece con una aureola de gloria que rodea su nombre, principalmente porque prefigura aspectos esenciales del sacerdocio de Cristo. Primero, fíjese que aparece en Génesis capítulo 14, del texto 17 al 20. Vamos a Génesis capítulo 14, por favor. Génesis capítulo 14, y aquí aparece este personaje llamado Melquisedec. Y se habla de él desde el texto 17 al texto 20. Leámoslos. Génesis 14, del 17 al 20, dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ahí cuando volvía Abraham de la derrota de los reyes, de haber derrotado a estos reyes, entonces cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, o sea, bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí tenemos una referencia entonces de este Melquisedec, de este rey, este rey de Salem, ¿no es cierto? Y aquí aparece en Génesis 14 una breve descripción de quién es este personaje. Entonces, como es una descripción muy breve, la escritura lo presenta, que se trata de un sacerdote que a la vez es rey. Es ahí la primera instancia que se presenta este Melquisedec, ¿no es cierto?, que salió a recibir a Abraham después de la derrota de los reyes. Se trata de un rey que es sacerdote, o se trata de un sacerdote que es rey. Y lo más interesante que la escritura dice, que es un sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese que en hebraico Dios Altísimo es el Yon. Eso significa Dios Altísimo en hebraico. Bueno, este personaje entonces recibe a Abraham después de una batalla, le ofrece a Abraham pan y vino y recibe los diezmos de Abraham y lo bendice. Eso es lo que nos cuenta Génesis capítulo 14. No hay más revelación con respecto a este personaje aquí en Génesis 14. Luego sigue la revelación bíblica. Hay un largo silencio en la historia con respecto en cuanto a este personaje. La historia en Génesis, como hemos leído, es muy breve, pocos detalles y termina. Pero deja una profunda impresión en Abraham este personaje. Este personaje, que es un sacerdote rey, deja una impresión tremenda en la persona de Abraham.
Y la impresión más que quedó en el corazón de Abraham es que era un sacerdote del Dios Altísimo. No olvidemos que en los tiempos de Abraham, eh, todos los reyes alrededor, todos los pueblos eran politeístas, con muchos dioses. Entonces, que aparezca un sacerdote que a la vez es rey y que es tan solo sacerdote del Dios Altísimo, Abraham quedó impresionado, la verdad. Y quedó tan impresionado que Abraham le pagó los diezmos a él. Y lo otro que le impresionó a Abraham, que este personaje tan sencillo, siendo un rey y un sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, este personaje sacó pan y vino. Entonces esas características son las que impresionó a Abraham. Bueno, la historia en Génesis 14 entonces de este personaje es muy breve y ahí la escritura guarda silencio. Entonces pasan los años, ¿no es cierto? Y, y ahora la revelación da un segundo paso. Y este segundo paso se encuentra en el Salmo 110. Unos 1000 años después, el Espíritu Santo escribe el Salmo 110 y aparece algo más, se describe algo más sobre el sacerdote Melquisedec. Pero también es un breve anuncio profético, porque leemos en el Salmo 110, allí en el texto 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí el salmista en el Salmo 110 está pensando en un sacerdocio mesiánico y lo asemeja a Melquisedec. Es decir, el escritor del Salmo está profetizando de que el Mesías va a ser un sacerdote, pero va a ser semejante a cómo era este sacerdote del Antiguo Testamento que se acercó a Abraham, llamado Melquisedec. Por eso el texto 4 acá en el Salmo 110 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, refiriéndose al Mesías, al Cristo que venía: tú eres sacerdote para siempre, pero tu sacerdocio, el del Mesías, es según el orden de aquel sacerdote que se acercó a Abraham con pan y vino y que lo bendijo, y Abraham le dio los diezmos. Tu sacerdocio, el del Mesías, será según el orden de ese sacerdote llamado Melquisedec. Entonces el salmista asemeja el sacerdocio del Mesías con el de Melquisedec, pero no avanza en el pensamiento, es decir, no lo desarrolla, no va más allá. Y no debemos olvidar el texto 1 que dice: Jehová dijo a mi Señor, es decir, dijo Jehová a mi Señor, el Mesías, el Cristo: siéntate a mi diestra, ¿no es cierto? Y invitándolo ahí en el Salmo, perdón, en el Salmo 110, volvamos a leerlo, se me perdió aquí la escritura, en el Salmo 110, ¿no es cierto? Allí es invitado, ¿no es cierto?, el Mesías. ¿Ah? ¿Qué dice en el texto 1 del Salmo 110? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Mm? Y entonces el Mesías invitado a sentarse en un trono. Es decir, el Salmo 110 está presentando que el Mesías, el Cristo que habría de venir, tenía dos características. Está siendo invitado a sentarse en un trono, por lo tanto es rey, pero en el texto 4 también se dice que es sacerdote. Entonces, aquí están las dos características. El Mesías es invitado a sentarse en el trono de Dios, es decir, ocupa un lugar de honor, y esto tiene que ver con la resurrección que el Mesías va a tener. La expresión siéntate sugiere que la obra expiatoria del Mesías había sido consumada, pero la frase a mi diestra sugiere que la comunión con el Padre ha sido totalmente restaurada a causa del pecado.
Entonces, tenemos en el Salmo 110 una referencia al Mesías, que el Mesías es rey y sacerdote según la semejanza de este rey y sacerdote que se acercó a Abraham a bendecirlo. Pero tenemos un tercer punto. Unos 1000 años después del Salmo, vuelve a aparecer de nuevo este Melquisedec. Pero en este caso no se trata de un breve relato histórico como el que leemos en Génesis, ni tampoco se trata de un breve anuncio profético como en el Salmo 110, sino que en la epístola a los Hebreos, que estamos considerando, en la epístola a los Hebreos, ¿no es cierto?, encontramos una gran exposición doctrinal con respecto a este sacerdocio. Hay que destacar que el sacerdocio de Cristo se relaciona con el de Melquisedec en cuanto al orden, pero no en cuanto al oficio. ¿Por qué? Porque el oficio que va a hacer el Señor Jesús se compara con el sacerdocio arónico. Entonces, con respecto al orden, es semejante a Melquisedec, pero con respecto al oficio sacerdotal, a la función sacerdotal, es conforme a la función del sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico. El divino autor en la epístola a los Hebreos entonces vuelve al sacerdocio de Melquisedec para establecer lo que es fundamental. Ahí en los capítulos 5 y en el capítulo 7, ¿no es cierto?, se manifiesta que la superioridad del sacerdocio de Cristo con respecto al sacerdocio arónico. Fíjense que el nombre personal Melquisedec significa rey de justicia. En hebreo sería Melquisedec. Eso sería en hebraico. Melquisedec. Donde Melqui es mi rey y Sedec es justicia. Entonces, su título también, ahí hay un segundo título, aquí en Hebreos 7:2, hay un segundo título que es el Rey de Paz. Si leemos Hebreos 7:2, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, ahí está el Melquisedec, Rey de Justicia, y también es Melquishalem, que es mi Rey de Paz o Rey de Paz. ¿Ah? Entonces, hay dos títulos que el Señor Jesús aquí tiene. En todo esto, el Melquisedec es figura del sacerdocio de Cristo. Y esta analogía se repite en la epístola constantemente. Para comprender entonces al divino autor de los Hebreos, hay que recordar que el lugar de supremo honor que Abraham ocupa en la mente judía, Abraham, acuérdese que él es el superior a cualquier otro. Abraham es el fundador de la nación de Israel. Abraham es el patriarca del pueblo de Dios. Sin embargo, en la epístola, el autor de la epístola a los Hebreos explica que Melquisedec es más grande que Abraham. Su argumento se basa en que a través de Abraham y aún de Leví, que estaba en los lomos de Abraham, recibe los diezmos, va a decir el rey de Melquisedec, recibe los diezmos de Abraham, o que Abraham le pagó los diezmos a este rey Melquisedec. Y los pagó Abraham y Leví, que estaban los hombres, porque estaba Leví en los lomos de su padre, Abraham, cuando se encontró con este rey. Ahora, dado que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces Cristo es superior en orden de sacerdocio con relación a los sacerdotes levíticos. Vale decir que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico o al sacerdocio arónico.
El escritor recuerda allí en Hebreos capítulo 3 diciendo sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, sino hecho semejante al Hijo de Dios, vale decir, este rey Melquisedec que se acercó a Abraham, es hecho en figura semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, el escritor aquí de los Hebreos nos recuerda esto, que en Génesis 14 no se hace mención de los antepasados de este rey, ni de los descendientes de Melquisedec, porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿ah? Ni tampoco de su nacimiento, no habla ni del nacimiento de Melquisedec ni de su muerte. El silencio de la escritura con respecto a la genealogía de este rey Melquisedec se pone en manifiesto y se enfatiza radicalmente para poder compararlo o contrastarlo para manifestar de que este rey es un tipo de Cristo. Y siendo un tipo de Cristo, la palabra guarda silencio sobre los antepasados de este personaje, Melquisedec. Nada se dice de la escritura, de la procedencia, cuál era la procedencia de este rey de Salem, o este rey de justicia. Sin duda el silencio que aquí aparece en la escritura es intencionado. El divino autor que inspiró, ¿no es cierto?, los escritos de los que escribieron, ¿no es cierto? Aquí hay un silencio, digamos, intencionado. Y debe entenderse este silencio intencionado en el sentido propio del pasaje inspirado, con un propósito tipológico, un propósito determinado tipológico. Es decir, el silencio de Dios puede ser muy elocuente y hasta solemne, el hecho de que no se hable más de este personaje. La historia no escrita de Melquisedec obedece a un propósito divino y el Espíritu Santo interpreta este propósito mediante la omisión deliberada, el carácter eterno, inmutable que va a tener el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque este personaje va a ser un tipo de Cristo. Por eso hay un silencio. El término de comparación entre ambos sacerdocios, es decir, el sacerdocio arónico y el de Cristo, es el del sacerdocio de Melquisedec. El divino autor quiere demostrar que el sacerdocio de Cristo es muy superior al sacerdocio arónico, porque es según el orden de Melquisedec. Que el sacerdocio de Melquisedec sea superior al de Aarón se basa por dos razones. Primero, porque Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Y segundo, porque el Melquisedec, bendijo a Abraham. Y primero, la mención del hecho de que Abraham pagara los diezmos a Melquisedec subraya en la mente del escritor de los Hebreos la grandeza de la persona de aquel sacerdote del Dios Altísimo. Vale decir, ese rey Melquisedec que se acercó a Abraham tenía una grandeza espiritual, un porte espiritual tremendo que impresionó a Abraham. Por lo tanto, Abraham mismo reconoció esta superioridad espiritual en este personaje del Dios Altísimo que le pagó los diezmos a él. Y segundo, el hecho de que también Leví, que estaba en los hombros de su padre Abraham, de quien descienden los sacerdotes arónicos, hebraicos, no se olvide de que Dios eligió la tribu de Leví, dentro de la tribu de Leví eligió a la familia de Aarón, ¿no es cierto? Y dentro de esa familia son los sacerdotes arónicos en su función. Entonces, también Leví, que estaba en los hombros de Abraham, de quien descienden los sacerdotes hebraicos, pagó los diezmos también a Melquisedec. Se dice además, la escritura dice además, considerad pues cuán grande es este Melquisedec,
que bendijo al que tenía las promesas. Entonces invoca entonces el principio de que el menor es bendecido por el mayor. Aquí el menor era Abraham y el mayor era ese sacerdote de Melquisedec. Entonces la conclusión es ineludible. Primero, Melquisedec era mayor que Abraham. Segundo, el sacerdocio levítico procede de Abraham. Tercero, el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Cuarto, por lo tanto, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Hay un orden providencial aquí en la Escritura, tanto en Génesis 14 como en el Salmo 110 que hemos considerado, lo cual permite afirmar que Melquisedec fue así hecho semejante al Hijo de Dios, como lo expresa la Escritura. La importancia escritural es subrayar el sacerdocio de Cristo. Este orden providencial pone el fundamento. Primero, para afirmar que estaba profetizado que habría un nuevo sacerdocio diferente al sacerdocio del orden levítico. Segundo, que es Padre quien es el Padre, es Dios quien designa al Hijo como sumo sacerdote, sumo pontífice. Dios designa a su Hijo como sumo sacerdote y sumo pontífice. Que el Hijo de Dios ha alcanzado este sacerdocio no por razones de genealogía. Cristo no vino a ser un sacerdote por genealogía, sino por derecho propio, porque tiene vida en sí mismo. Y como cuarto punto podemos decir, por lo tanto, su sacerdocio, el de Cristo, permanece para siempre, como dice en el texto de Hebreos 7:3. Su sacerdocio es eterno e inmutable, no cambia, como dice en el texto 24 del capítulo 7. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Lo fundamental es que la calidad de vida del Hijo de Dios determina el carácter indisoluble, incesante, perpetuo de su sacerdocio. El sacerdocio de Cristo trasciende toda limitación. En cambio que el sacerdocio levítico era oficiado por hombres mortales. Y cada vez que moría el sumo sacerdote tenía que subir otro sacerdocio. No es un sacerdocio eterno. Pero el de Cristo es un sacerdocio eterno porque vive para siempre, como dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El hecho que diga viviendo siempre es que tiene un sacerdocio eterno e inmutable, no cambia. Para interceder por ellos, habla del carácter de su sacerdocio. Hemos considerado antes las características del sacerdocio de Cristo y no olvidéis que esas características eran ser misericordioso, ser paciente, ¿ah? Ser empático, vale decir, asequible. Es un sacerdocio el del Señor Jesús asequible. En cualquier hora, apreciado hermano, apreciada hermana, en cualquier momento, en cualquier situación, ya sea que usted con gozo, con alegría, ya sea con tristeza, con angustia, ya sea en felicidad o en aflicción, el sacerdocio del Señor Jesús, que es eterno y que no cambia, Él está allí, asequible a nuestro oído o a nuestra, perdón, a nuestro clamor, a nuestra oración, y nos invita a que nos acerquemos a Él confiadamente. Es un gran consuelo lo que la palabra nos revela del sacerdocio de Cristo. No se está diciendo que Melquisedec, el rey de Salem, sea inmortal, o que no hubiera tenido padres humanos. El hecho que dice el texto 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no significa de que no tuvo padres humanos, ¿ah?
sino que la Escritura revela que se está interesado en un sacerdocio más grande que el levítico, ¿ah? Y que se quiere presentar a este personaje colocándolo a semejanza con el sacerdocio del Señor Jesús, el cual va a ejercer y es el que está ejerciendo en el día de hoy. Está pensando el divino autor en uno que sería al mismo tiempo lo mismo que Melquisedec, un sacerdote y un rey. Y ese es el Señor Jesús. El Señor Jesús es un sacerdote según ese orden, pero también además es un rey. Por lo tanto, la Escritura está interesada en presentar este personaje con todos estos detalles, y el silencio que guarda la Escritura constituye una prefiguración del sacerdocio del Hijo de Dios, profetizado así en el Salmo 110, como lo hemos leído. Hay un segundo punto que tenemos que considerar con respecto a Cristo y Melquisedec en esta noche. Y este segundo punto dice así: el sacerdocio de Cristo, por ser de un orden superior al de Aarón, ha reemplazado ese tipo de sacerdocio. Vale decir, como el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, lo ha reemplazado. Miren lo que dice el texto 11 de la epístola a los Hebreos en su capítulo 7. Dice: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, cierre paréntesis, hace una pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Es una pregunta que hace aquí la Escritura. ¿Ah? Es decir, la pregunta en otra fondo dice: ¿para qué Melquisedec si ya tenemos a Aarón? ¿Para qué se levanta un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec si tenemos el sacerdocio levítico que es según el orden de Aarón, el sacerdocio arónico? La verdad que la clave se encuentra en el vocablo perfección, que significa un acto o proceso de concreción de algo. Es decir, esa perfección significa cumplir el propósito para lo cual fue instruido. La enseñanza del sacerdocio arónico es que tenía el propósito de prefigurar el hecho de quitar el pecado. Hay Hebreos 10, en Hebreos 10 el texto 4 dice así. Hebreos capítulo 10, el texto 4 dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Mire lo que dice allí en Hebreos capítulo 10, tipo 4. Por lo tanto, el sacerdocio arónico solo tenía un propósito de prefigurar. Y el sacerdocio arónico era un obstáculo que mantiene al hombre alejado de Dios. Porque a través de los sacrificios el hombre no podía acercarse a Dios. El hombre no podía entrar al tabernáculo, solo tenía que llegar hasta la puerta del tabernáculo y no podía acercarse a Dios si no fuera por un sacrificio. Pero no podía oficiar, el judío piadoso no podía oficiar dentro del tabernáculo, tenían que hacerlo los sacerdotes anónicos. Lo fundamental era reconciliar al hombre con Dios. Ese es el propósito fundamental de Dios. Por eso estableció los sacrificios en el Antiguo Testamento a través del sacerdocio arónico. Pero eran figuras de lo que realmente habría de hacer en la obra del Señor Jesús. Por lo cual, cuando se habla de un nuevo sacerdocio, se hace referencia a aquello que daría pleno cumplimiento al propósito eterno de Dios. El sacerdocio levítico podía simbolizar la reconciliación con Dios, pero no podía garantizarla. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado del hombre.
El sacerdocio levítico pudieron hacer eso en una forma típica, simbólica, en una sombra, pero no era un sacrificio final o perfecto aquel sacerdocio levítico. Y aquellos sacrificios fueron establecidos por Dios para señalar al Mesías y la necesidad de una muerte vicaria. En otras palabras, dado que el sacerdocio levítico no podía y no pudo quitar el pecado del hombre, era entonces tener un nuevo sacerdocio. Era necesario un nuevo sacerdocio de un nuevo orden, el cual vendría de otra tribu. ¿De dónde viene el Señor Jesús? Viene de la tribu de Judá. Ese es el nuevo sacerdocio que viene ahora. Y un nuevo sacerdote. El Mesías debía ser levantado y no podía ser del orden de arónico, sino que tenía que ser del orden de Melquisedec. El texto 17 aquí de la epístola a los Hebreos en el capítulo 7 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se refiere a Cristo. Y este es el gran anuncio del Salmo 110. El Salmo es fundamental en la revelación escritural porque anuncia que llegaría un día llegaría un sacerdote de otro orden, quien ejecutaría lo que el sacerdocio arónico no había podido jamás hacer. Además, recordaremos que de la tribu de Judá venían los reyes. Todos los reyes vienen de la tribu de Judá. Y Cristo ha nacido dentro de la tribu de Judá, pues habría de reunir, por un lado, el ser sacerdote y por otro lado, el ser rey. Como se profetiza en Zacarías 6:13, dice así, Zacarías 6:13, dominará en su trono y será sacerdote en su solio. Así dice Zacarías 6, capítulo 6, el texto 13. Podemos ahora entonces señalar las diferencias fundamentales entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio arónico. Primero, el sacerdocio de Aarón y el de Cristo son diferentes en su condición espiritual. El sumo sacerdote levítico ofrecía primero un sacrificio por sí mismo, porque estaba alcanzado por la mancha del pecado. Sin embargo, la ofrenda de Cristo en esa cruz del Calvario, en cambio, es una ofrenda que él hizo sin mancha a Dios. Ahí hay una diferencia importante. Al comparar ambas órdenes, el sacerdocio levítico eran intrínsecamente débiles los sacerdotes a causa de la flaqueza. No olvide de que los sacerdotes eran hombres, por lo tanto eran débiles, flacos. Y Cristo se presenta como un sumo sacerdote, como un sumo pontífice, en todo semejante a sus hermanos, a excepción del pecado. Solo Cristo ha podido ofrecer un sacrificio expiatorio, es decir, un sacrificio que ha agotado el pecado para siempre y lo ha quitado de la presencia de Dios. Solo Cristo pudo ofrecer por el poder de una vida indisoluble y no bajo una ley de mandamiento carnal como lo hacían los sacerdocios arónicos. Hay un segundo punto de comparación. El sacerdocio de Aarón y el de Cristo son diferentes porque ofician en santuarios diferentes. Fíjese que el divino autor señala la naturaleza terrenal del sacerdocio arónico y levítico, porque dice que en el primer pacto tenía un santuario terrenal. Ahí léalo usted en Hebreos capítulo 9, el texto 1. El primer pacto tenía un santuario terrenal. ¿Qué significa eso? Significa que los sacerdotes arónicos oficiaban en un santuario terrenal. Pero Cristo ha entrado en el santuario celestial. El santuario terrenal es figura y sombra de lo que hay en el cielo. Por lo tanto, los sacerdotes arónicos ministraban sus oficios sacerdotales
sus sacrificios, en un santuario terrenal que es la sombra y la figura de un santuario verdadero. Sin embargo, Cristo, el Señor Jesús, está en el santuario verdadero. El sumo sacerdocio de Cristo, que está en el cielo, ha dejado de lado el sumo sacerdocio levítico. El único y gran sacrificio, el que Cristo ha hecho de sí mismo, se ha ofrecido a Dios y ha sido aceptado por Dios. Todos los demás sacrificios remitían el pecado, es decir, lo transferían a la cruz. El sacerdocio arónico, todos los sacrificios que hacían los sacerdotes con la muerte de los animales y el ofrecimiento de la sangre y el derramamiento de la sangre sobre el propiciatorio ahí en el lugar santísimo, todo se refiere a lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Sin embargo, la muerte de Cristo es la sombra, es la figura, perdón, la muerte de Cristo es lo real, pero todos los oficios sacrificiales que hicieron los sacerdotes son figura y sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. En la cruz asistimos a la única verdadera expiación por el pecado y contemplamos al único y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto trae una consecuencia, es que ahora existe un nuevo culto cristiano y la iglesia de Cristo conoce ahora ya no un sacrificio por el pecado, sino un sacrificio de alabanza y de adoración de lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso dice Hebreos 13, así que ofrezcamos por medio de Él, a Dios, por medio de Cristo, siempre sacrificios de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen su nombre. Hay una tercera diferencia entre el sacerdocio arónico y el de Cristo. Fíjese que el sacerdocio arónico y el de Cristo se diferencian por la ofrenda misma que es ofrecida. El sumo sacerdote levítico entraba al santuario con sangre ajena, es decir, con sangre de animales, pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote con la ofrenda más costosa que pueda pensarse. Ha ofrecido su propia sangre, se ha ofrecido él mismo. Es la ofrenda del Hijo perfecto y ha entrado en el santuario celestial, como dice Hebreos 9:12, por su propia sangre. Fíjese que ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, en su texto 18 y 19, cuando el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y luego dice enfáticamente en el texto 19 de Primera de Pedro, capítulo 1, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre preciosa, ahí el texto original en griego, se refiere a una sangre costosa o altamente honrada. Cuando se refiere aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, se está refiriendo que esa sangre derramada fue costosa y fue altamente estimada por Dios. Y ese es el carácter de la eficacia de la ofrenda de Cristo. No solo tiene mérito infinito la obra de Cristo en la cruz, sino que tiene una eficacia infinita, porque la sangre derramada de Él que nos limpia de toda maldad y de todo pecado, es una sangre costosa y es una sangre altamente honrada y aceptada plenamente por Dios. Vale decir, Dios quedó satisfecho. Dios quedó, todos los requerimientos que Dios requería para salvar al hombre fueron satisfechos en la muerte de Cristo y en el derramamiento de su sangre. En cambio que Aarón y sus sucesores, el sacerdocio arónico, levítico y sus sucesores ofrecían sacrificios que debían repetirse año tras año constantemente. Pero Cristo ha ofrecido un solo sacrificio
de eficacia eterna, una vez para siempre, y ha obtenido, como dice Hebreos 9:12, ha obtenido eterna redención. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice ahí capítulo 10. Con una sola ofrenda, una sola vez hecha Cristo, hizo perfectos para aquellos que ponen su fe en esta ofrenda que Cristo hizo. Usted ha puesto su fe, apreciado hermano, en la obra de Cristo, entonces usted ha sido hecho perfecto a los ojos de Dios. El contraste está en que el sacrificio levítico solo tenía como un efecto de purificación de la carne, que no quitaba la culpa del pecado, ni quitaba la culpa de la conciencia de aquel que ofrecía un animal. Se requería entonces una continua renovación de sacrificios. Es por eso que cuando el judío piadoso quería expresar una alabanza, tenía que traer un cordero sin mancha para un holocausto. Y cuando pecaba, tenía que traer un macho cabrío o un cordero para poder hacer expiación por el pecado. Y así cada vez, cada vez. Pero Cristo, mediante el sacrificio de sí mismo, ha logrado una vez para siempre la liberación del pecado para aquel que confía en él. Hay un cuarto punto de comparación del sacerdocio arónico y levítico. Y este cuarto punto dice así: el sacerdocio arónico y el de Cristo se diferencian porque el sacerdocio de Cristo es inmutable e intransferible. Las funciones del sacerdocio levítico era transferida de hombre a hombre, uno a otro, porque la muerte interrumpía ese sacerdocio. Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio es incambiable en su sucesión, no es transferible. Él es el sacerdote eterno para siempre, para toda la eternidad. Maravillosa visión y maravillosa revelación de él. Hay un quinto punto de comparación. El sacerdocio arónico y el de Cristo se diferencian en el origen de su comparación hacia los pecadores. Es decir, la comparación del sacerdocio levítico tiene como origen su propia debilidad humana. En cambio, que la comparación de Jesucristo tiene un fundamento de misericordia, en cuanto ésta está en un ambiente celestial, no olvida a los suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdocio levítico era débil humanamente. El sacerdocio de Cristo no es débil, pero Él tiene misericordia por nosotros y no olvida a los suyos. Hay un sexto y último punto, apreciados hermanos, y dice así: el sumo sacerdocio arónico permanece unos instantes en el lugar santísimo y debía salir rápidamente el sumo sacerdote para afuera. Cuando el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre del macho cabrío en expiación, tenía que entrar velo adentro, entraba velo adentro y derramaba la sangre sobre el propiciatorio y luego retrocedía y salía rápidamente del lugar santísimo. El sumo sacerdote arónico entonces estaba un instante muy pequeño en la presencia de la gloria de Dios. Sin embargo, Cristo ha penetrado velo adentro y ha permanecido allí. Está allí porque ha dejado la puerta abierta, apreciados hermanos. Un camino para usted como creyente, un camino para usted, apreciado hermana, apreciado hermano. Un camino que nadie puede cerrar. Él abrió la puerta y nadie puede cerrar. El velo se rajó de arriba abajo. Y ahora tenemos un camino abierto. Hay un camino para aquellos que son de Cristo. Un camino para que entren en la presencia de Dios. Hay un solo camino, el cual es Cristo mismo, que invirtió su propia sangre y resucitó para nuestra justificación. Oh, queridos, apreciados hermanos,
Que el Señor bendiga su palabra y con la ayuda del Señor continuaremos algún día este maravilloso tema acerca de Jesús como sumo sacerdote. Oficio que está haciendo en el día de hoy por su pueblo amado y por usted, apreciado hermano, y por usted, apreciada hermana. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias por la atención y por vuestra invitación. Un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Gracias.